Dios les bendiga, hermanos, hermanas que están en distintos lugares, también amigos que están viendo esta transmisión. Y vamos a comenzar primero dándole gracias a Dios por darnos esta oportunidad una vez más de poder compartir la palabra del Señor, pero también vamos a estar orando en primer lugar, dándole gracias a Dios por guardarnos, por su bendición, por su presencia, por esa paz que Él da, que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Así que vamos a tomarnos un momento para orar, para buscar la presencia de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque podemos estar reunidos como familias delante de ti, delante de tu presencia. Gracias te damos, Dios, porque como dice tu palabra y siempre lo decimos, allí donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás en medio para bendecirnos. Te damos gracias, Dios, porque en este momento tú escuchas la oración y estamos pidiendo y creyendo de que tú respondes la oración como dice tu palabra. Señor, como iglesia nos reunimos en distintos lugares y te pedimos tu bendición, Dios, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada uno de los que están escuchando en este momento, que están viendo tal vez esta transmisión, que la presencia de tu Espíritu Santo esté obrando, ministrando en cada hogar, en cada familia, en forma poderosa. Dios mío, donde hace falta, Dios, una renovación, donde hace falta ánimo, donde hacen falta nuevas fuerzas, donde hace falta la paz, donde hace falta tu gozo, donde hace falta tu bendición ahora, Dios mío, que esa bendición poderosa se derrame sobre cada familia, sobre cada corazón, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, bendice poderosamente tu iglesia, Padre, porque para ti no hay límites, no hay distancias, Dios mío, no hay barreras que puedan detener tu poder, tu bendición. Dios mío, derrama esa gloria, esa bendición sobre cada uno, lo que cada persona ahora está necesitando de ti. Señor, que tu bendición se extienda sobre ellos, Dios mío, y esa gracia poderosa esté obrando ahora en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu presencia, por tu fidelidad, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre. Amén, amén. Damos gracias a Dios por la presencia del Señor, obrando, ministrando ahora en cada lugar. Dios está allí, Dios está donde usted se encuentra y Dios está para bendecirnos, para ministrarnos, para hablar a nuestras vidas. La semana, mejor dicho, hace 2 días atrás, uno ya está viendo por semanas, ¿no? Es un efecto de la cuarentena, pero días pasados estábamos hablando acerca de las distintas señales acerca de los tiempos finales, que tienen que ver con los tiempos finales. Y cuando hablamos de la venida del Señor o cuando hablamos de los tiempos finales, muchas veces hay personas que se asustan, otros se aterran mal, y hay personas que piensan que esto es para asustar a la gente. Es más, he escuchado a veces hablar en documentales o hablar a distintas personas diciendo de que hay ciertas cosas en la Biblia que están para asustar a las personas y para hacer que la gente se someta a un sistema de pensamiento religioso. Miren, dentro de todos los órdenes absolutamente de la vida hay castigos y recompensas. Siempre se lo aplican obviamente a la religión, a la iglesia, diciendo de que la iglesia establece castigos y recompensas para asustar a las personas y mantenerlas de esa forma bajo control o bajo un dominio determinado. Mire, la Biblia habla obviamente de castigos y recompensas, y los castigos y recompensas están en los trabajos, están en los estudios, están en las casas, están en la educación de los hijos. Donde nos movemos hay castigos y recompensas, absolutamente. Ahora, aplicado a la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos en las Escrituras hablar de la venida de Cristo o escuchamos hablar acerca de los tiempos finales, las personas tienen muchas ideas que dan vueltas sobre su cabeza o en su cabeza respecto a lo que son los tiempos finales. A veces las personas tienen la idea de que los tiempos finales son momentos como suceden en las películas, donde aparece un ejército de zombies que uno tiene que estar escapando de ellos por toda la tierra, o que las ciudades quedan destruidas y abandonadas, o que hay algún tipo de radiación que está sobre toda la tierra. Bueno, hay muchas cosas que la gente inventa y que la imaginación también puede generar en la persona. Aún hay grandes escritores que han escrito novelas extraordinarias basándose en todas estas cosas.
Pero la Biblia es más específica, la Biblia es clara y sobre todas las cosas tengamos en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de los tiempos finales? Habíamos hablado la vez pasada acerca de algunas señales que van a suceder en el mundo. Una de las señales sería la apostasía o el volverse atrás, pero las señales de los falsos maestros, los falsos profetas, las distintas señales que van apareciendo como las pestes, los terremotos, las guerras entre las distintas naciones, pero hay algunas cosas más que también la Biblia plantea respecto a los tiempos finales, y esto es lo que la palabra del Señor dice o expresa. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando hablamos de esto, está hablando de Israel. Si bien para muchas personas la parábola de Israel, refiriéndose a la higuera como una representación de Israel, está lejos de lo que sería la verdadera interpretación, hablamos de Israel en el sentido del crecimiento, del desarrollo que tuvo como nación, de acuerdo a lo que la palabra de Dios fue estableciendo a través del tiempo. En Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, nosotros encontramos aquella parábola de aquella higuera que no daba fruto y que iba a ser cortada, pero que el Señor pide un tiempo más. Le dice al dueño de la viña donde estaba plantada aquella higuera: dame un tiempo más, dame un año más para que la abone, para que la pode, para que tenga una oportunidad de dar fruto. Habían pasado prácticamente 3 años y esto no había sucedido. Hay una representación de Israel en este sentido, como también de todas las naciones. Cuando dice que el verano está cerca, brotan las hojas, uno tiene que darse cuenta de que algo está sucediendo. Años atrás, cuando se hablaba de Israel, Israel no pertenecía, no era prácticamente una nación. Si bien habían judíos en el mundo que estaban dispersos entre las naciones, ellos no tenían una nación propiamente dicha. Después del famoso holocausto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler genera esa tremenda persecución, anteriormente el comunismo en Rusia y en otros países donde Israel o los judíos fueron perseguidos violentamente, nosotros vamos encontrando que hay un cambio. Israel, desde la diáspora del 70 después de Cristo, cuando son dispersados por el mundo entero, ellos empiezan a sobrevivir prosperando económicamente, convirtiéndose en una potencia económica, porque era la única manera que ellos podían sobrevivir entre las naciones, lo cual les generó no solamente poder económico, sino también poder político y también el odio de muchísimas personas en el mundo entero, que comenzaron a considerarlos como personas que podían manipular tanto la política como todos los acontecimientos en el mundo. Y hasta el día de hoy prácticamente esto sucede, lo vemos a diario cuando hay que buscar algún culpable para algo. Es muy común que la gente apunte a Israel, muy simple, mejor dicho, que la gente lo haga. Pero Dios le dio promesas a Israel, y esto es algo que nunca va a cambiar, porque la palabra de Dios no cambia ni vuelve vacía. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham: y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, Israel tiene una promesa de Dios. Y esto no es un invento, sino que Dios le dio una promesa y Dios se comprometió con Israel. Más allá de que a alguno le guste o le deje de gustar y puedan decir muchísimas cosas y planificar la destrucción de Israel y todo lo demás, no puede suceder porque Dios se comprometió a guardarlos. En el libro de Jeremías la palabra dice: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de la cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Pero Dios se compromete a restaurar una vez más a Israel. Cuando uno lee el capítulo 37 de Ezequiel, donde habla del Valle de los Huesos Secos, que creo que la mayoría de nosotros tiene conocimiento de este pasaje,
Ezequiel está profetizando y Dios esto es lo que le dice. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Lo que Dios está diciendo es que iba a restaurar otra vez a Israel, los iba a levantar nuevamente como nación. Y esto sucede en el 48, cuando nace el Estado de Israel y empieza a desarrollar y empieza a prosperar y a crecer de una forma tan asombrosa que el día de hoy es una de las potencias mundiales. Ahora, para asombro del mundo, y vuelvo a decir, para odio y para desprecio de muchas naciones que ven en Israel a un enemigo que no pueden destruir, por más que sea una de las naciones más pequeñas de la tierra, es imposible que sea destruida porque tiene el cuidado y la protección de Dios. Ahora, esta es una tremenda señal, y una señal que nosotros podemos observar o mirar. Años atrás, cuando mirábamos a Israel, no podíamos percibir la magnitud de estas profecías, pero se han ido cumpliendo con el paso del tiempo y van a seguir cumpliéndose. Naciones que bendigan a Israel serán bendecidas por Dios. Por eso hay muchos líderes que entienden que tienen que bendecir a Israel, porque saben que no solamente eso los va a bendecir a ellos, sino que va a bendecir a sus países, a sus naciones, por más que muchos no lo entiendan. Cualquiera que se levante contra Israel y maldiga al pueblo de Dios, se enfrenta a Dios directamente. Ahora, esta es una de las grandes señales del fin de los tiempos. Pero aparte de Israel, aparte del pueblo de Dios que está allí, que tiene tanta fuerza y tanta autoridad por lo que la palabra de Dios explica o enseña, también está la señal de la frialdad espiritual. Y dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La señal de la frialdad espiritual. Cuando una persona se convierte a Dios, se convierte al Señor o comienza a buscar a Dios en la iglesia o comienza en el camino del evangelio, se dice que está en el primer amor. Ese primer amor, de acuerdo a la palabra de Dios, debería permanecer siempre, debería estar siempre en la persona. Sin embargo, hay algunas circunstancias o situaciones que van pasando que hace que las personas empiecen a enfriarse en ese primer amor. Y una de las cosas que sucede a veces es que primero se enfría el amor hacia Dios. Se enfría el amor hacia buscar la presencia de Dios, se enfría el amor hacia escudriñar la palabra de Dios, a adorar a Dios, a buscar su presencia. Esta es una de las cosas más tremendas que existen. Cuando esto empieza a suceder, la persona empieza a decaer en todo lo demás. Lo primero que se pierde es la relación con el Señor. Por eso es importante decirlo, y como pastores siempre repetimos lo siguiente a las personas: hay que tomar un tiempo para orar, hay que tomar un tiempo para hablar con Dios. Todos los días de nuestra vida, ya sea a la mañana, a la tarde o a la noche, tener un tiempo para buscar la presencia de Dios, porque eso fomenta o eso establece una relación profunda con el Señor y tenemos que mantener esa relación. En segundo lugar, cuando se enfría el amor hacia el Señor o el amor hacia Dios, se enfría el amor hacia su obra. Las personas ya no hacen la obra de Dios y muchas veces sucede que las personas dejan de predicar el Evangelio, dejan de interesarse por las misiones, por ganar almas en otras naciones, en otros países, dejan de interesarse por comunicar la palabra de Dios a sus vecinos, a sus amigos. Empieza a enfriarse el deseo de servir a Dios, de realizar las tareas para la obra de Dios, de predicar las palabras del Señor. Y cuando esto también se empieza a perder, la iglesia empieza a perder el sentido o el objetivo que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y otra de las cosas que sucede también es que se pierde el amor entre hermanos. Comienzan a concentrarse los creyentes en las peleas, en las discusiones, en las divisiones, en las guerras de poder, en las guerras de autoridad, a ver quién puede tener una posición sobre otro, quién puede mandar esto, mandar aquello, quién puede tener un grupo que lo apoye con más fuerza que otro grupo, y así sucesivamente, y se van generando peleas y divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Esa pérdida del amor hacia Dios, hacia su obra, y esa pérdida del amor hacia los hermanos, van a ser también tremendas señales de los últimos tiempos que van a suceder en las iglesias y en las congregaciones.
Ahora, cuando el Señor hace un llamado a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, le dice lo siguiente: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es lo que Dios está diciendo a la iglesia: tenés que volver al primer amor, o tienen que volver al primer amor, tenemos que volver al primer amor, que es una profunda relación con Dios. Y le aseguro que este es un tiempo para nosotros de poder buscar aún más la presencia de Dios, de poder tomar ese tiempo con el Señor que antes decíamos que no teníamos porque lo estábamos ocupando en otras cosas o en otras prioridades. Ahora, Dios no nos dejó sin señales en el camino. Dios puso señales para que el mundo entienda, o para que el mundo sepa perfectamente hacia dónde va todo, hacia dónde va la historia, hacia dónde progresa la historia. Y su palabra es nuestra guía y nuestra dirección. Nada va a suceder al azar. Dios es el que dirige todos los acontecimientos finales. Ahora, estas señales marcan hitos extraordinarios en la Biblia. Y hay una de las más grandes que hay, que es el rapto o el arrebatamiento. Cuando se habla de rapto o de arrebatamiento, una de las cosas que sucede es que las personas se asustan. Piensan por un momento que cómo va a suceder semejante cosa, o va a pasar esto. Y bueno, ha llegado el tiempo en que la gente habla de ovnis, de seres extraterrestres que se van a llevar a personas en algunas partes, porque ha sucedido en la historia algunos misterios que han sido descritos como ciudades que desaparecieron, pueblos que desaparecieron. Entonces dice, bueno, esto significa que en algún momento esto también va a pasar. La palabra de Dios dice, obviamente, de que el Señor va a venir a buscar la iglesia y se va a producir lo que es el famoso rapto o arrebatamiento. Y muchas veces hemos oído hablar de esto y las personas hacen preguntas: ¿y cómo va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué es lo que va a acontecer en esta situación? Ahora, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, y simplemente quiero leer el texto, quiero leer los textos que hablan de una inminencia, de una sorpresa, de una desolación sobre el mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 36, la palabra de Dios dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto es lo que la palabra del Señor enseña o expresa. Cuando vamos al libro de Lucas, encontramos en el capítulo 17 un texto, en el versículo 24, que también está ampliando lo que va a suceder. Dice, porque como un relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado.
Y respondiendo le dijeron, Señor, ¿cuándo? ¿Dónde? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La palabra de Dios especifica que será un momento inminente, rápido, instantáneo, sorpresivo, que va a arrasar prácticamente con el mundo, con el sistema. Todo va a colapsar cuando esto acontezca, cuando el Señor Jesucristo venga a buscar la iglesia. La pregunta para los creyentes es, ¿estamos preparados para un encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Estamos preparados para este tremendo acontecimiento? En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 13, dice la palabra de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. La palabra de Dios es muy clara y muy específica. Y fíjese lo que dice la Escritura en el capítulo 5, versículos 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra de Dios aún tiene más textos que explican o especifican este acontecimiento. El asunto es estar preparado para cuando esto suceda. ¿Cómo será? La Biblia nos habla de que será inminente, será rápido, será instantáneo. Y es algo para lo cual la iglesia tiene que estar preparada, pero no esperando en un salón, en un templo, vestidos de alguna forma determinada. No, tiene que estar preparada en todo lugar, porque sucederá en el trabajo, porque sucederá durmiendo, porque sucederá en la calle, porque sucederá en cualquier lugar. Pero la palabra de Dios dice que será rápido e inminente, y todas las señales que hemos hablado la vez pasada, como las que hablamos ahora, ya se han cumplido. Así que esta inminencia está ya en posición de suceder en cualquier momento. Que Dios nos ayude. Yo no sé si conoces al Señor Jesús. No sé si tenés una relación con Dios. No sé si un día tuviste la experiencia de aceptar a Jesús como tu Salvador. Pero este es un momento especial para poder decirle, Dios, yo te pido perdón por mis pecados. Yo quiero que mi vida te pertenezca a ti. Y si en este momento querés aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a hacer una oración. Es una oración sencilla, es para ayudarte a orar, a hablar con Dios. Lo que tiene valor fundamentalmente es fe, es creer lo que la palabra de Dios dice. Vamos a hacer una oración y te invito a que ores conmigo de esta forma. Dios, vengo a tu presencia en este momento. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús me limpie completamente en este momento. Anota mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo. A partir de ahora te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. A partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios hace una obra en tu vida. Y Dios hace una obra en cada creyente, en cada hermano que necesita una renovación de Dios. Que necesita decirle, Señor, necesito que renueves la fe en mí,
que renueves las fuerzas, que renueves en mí ese deseo de servirte, de buscar tu presencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de gloria y de bendición sobre cada persona que está escuchando ahora, que está viendo, Dios mío, esta transmisión. Que el poder de tu presencia esté ministrando. Renueva las fuerzas ahora. Transforma, cambia, liberta. Que sea tu poder obrando, operando sobre cada uno. Señor, da una renovación espiritual. Si alguien necesita ahora que tú renueves ese primer amor, ese primer deseo de buscar tu presencia, de servirte, en este momento, Señor, obra y ministra en cada persona, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre. También te pedimos tu bendición, Dios, ahora sobre nuestro país. Te pedimos tu bendición sobre jóvenes, sobre niños, sobre ancianos. Te pedimos tu bendición sobre todos los que tienen que salir a trabajar. Te pedimos tu bendición aún sobre los productores que están sufriendo pérdidas en este momento. Que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los prosperes, que tú pongas, Dios, un cerco de protección sobre ellos en esta circunstancia, Padre, que estamos viviendo en el nombre de Jesús. Pedimos bendición, Señor, y declaramos bendición porque creemos a tu palabra y que tú has respondido cada vez tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sigue bendiciendo y ministrando nuestras vidas. El resto de este día te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su bendición, por su presencia, y que Dios pueda seguir alcanzando aún más de su ayuda, de su poder, a cada hermano de la iglesia que está buscando a Dios, que está, vamos a decir, transitando también toda esta situación que todos estamos viviendo. Recuerde cumplir con lo que las autoridades nos plantean. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña que lo único que la iglesia debe oponerse a lo que las autoridades prescriben es cuando se trata de ir contra la palabra de Dios, contra los principios de Dios. Mientras tanto, las autoridades son puestas por Dios y nosotros obedecemos a las autoridades en la bendición de Dios también. Que Dios les bendiga y nos encontramos nuevamente con la ayuda del Señor el día domingo a las 19.